Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles como siempre. Gracias por sintonizarnos en esta mañana de martes 30 de abril. Como siempre agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos esa oportunidad de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Bienvenidos a cadena Megavisión AM, canales 15, 19 y 21, cubriendo todo el territorio nacional, y nuestras aplicaciones en Facebook, en Twitter, así como también nuestra señal a través de Megavisión Go. Abre esa ventana al mundo para que usted pueda tener desde luego la oportunidad de sintonizarnos en cualquier lugar. Esta mañana queremos tratar un tema que viene siendo motivo de muchísima preocupación, no solo estos días, sino que también en las últimas horas. Se trata del auge de violencia que experimenta el país a pocos días de la asunción de un nuevo gobierno y que ha dejado como resultado la muerte de policías y soldados en las últimas horas. Basta ver el reporte de nuestros noticieros. Hace unas cuantas horas, un sargento de la Policía Nacional Civil, cuando salía de un culto evangélico junto con su familia, fue asesinado en el sector del occidente del país. Ayer, pues por cierto, también conocíamos sobre la explosión de un vehículo que dejó 2 policías heridos, un coche bomba, lo cual pues también es importante hacer un examen de cómo se está tratando la operatividad desde ese ángulo por parte de las autoridades. Al respecto, también el presidente electo tuiteó en su cuenta que una de sus primeras acciones para enviar a la Asamblea Legislativa es una propuesta integral para resolver precisamente este problema. Así es que vamos a tener esos temas muy importantes en el análisis, en el debate que tenemos ahora con nuestros invitados. Quiero saludar al diputado del Partido de Concertación Nacional y de la Comisión de Seguridad Pública de la Asamblea Legislativa, Raúl Beltrán Bonilla. Gracias por acompañarnos, Raúl. Muchas gracias, Ernesto. Buenos días, amigos televidentes. Un gusto de veras estar aquí con ustedes, con tan selecto grupo de parlamentarios de primera línea. Así es, que bueno. El general Mauricio Ernesto Vargas también. Gracias por acompañarnos. Gracias. Buenos días, El Salvador. Un placer estar con ustedes. Bueno, y también a Javier Valdés, diputado del FMLN y miembro de esta Comisión de Seguridad Pública. También gracias, Javier, por acompañarnos. Gracias, Ernesto. Buenos días a ti, a los colegas diputados y al pueblo salvadoreño. Bueno, también quiero saludar a Osiris Luna. Él no es de la comisión, pero sí manejas muchísimo los temas que están relacionados con posturas relacionadas con la seguridad. Gracias, Osiris. No, gracias a ti, Ernesto. Un fuerte abrazo a todas las personas que nos están sintonizando. Bendiciones a aquellas que se dirigen para su trabajo. Bueno, quizás para comenzar, a criterio de ustedes, ¿qué está pasando y por qué a pocos días de un cambio de gobierno está el país experimentando nuevamente esta oleada? Vamos a plantear una dinámica. Este es un debate abierto que quiero sostener con ustedes porque son precisamente parte fundamental, como lo ha dicho recién el presidente electo. Una de las primeras acciones a tomar es que mi gabinete va a enviar a la Asamblea Legislativa una propuesta integral para resolver el problema de la inseguridad. Vamos a ver. Bueno, en primer lugar, Ernesto, yo creo Tienen la palabra los 4. ¿Cómo no? En primer lugar, creo que a esta hora debiesen estar reunidos los equipos de transición del gobierno que se va y del que va a entrar, para conocer la política que se ha tenido, si ha sido un fracaso o si ha sido un éxito relativo. Eso debiese ser lo primero. La Asamblea, espero no equivocarme, hay 80 votos pendientes, porque los que estamos aquí estamos claros que el problema de la seguridad es grave. Si el gobierno que se va lleva en sus espaldas una cifra escalofriante de la violencia que este país ha experimentado y sigue experimentando, cerca de 24.000 muertos en 5 años. Es decir, eso no es, no sé, pero en un país civilizado, esto sería realmente un drama social hasta el tope, como se dice. Pero mi consejo, mi recomendación para el gobierno entrante es: miren, reúnanse, júntense en lo táctico, en el combate a la delincuencia, en lo táctico. ¿Qué falló? ¿Qué está fallando? ¿Por dónde hay que entrarle?
El policía sale de su casa, vaya el caso de anoche del sargento, frente a su familia es ejecutado, es ajusticiado, es fusilado. Y aquí todavía los biblieros, los derechos humanos, que mire, que démele hotel 5 estrellas. ¿Verdad? No puede ser. Un país así no puede ser. Es el país de todos. Bueno, yo creo primero que sí estamos en una... Hablemos de la coyuntura. La coyuntura es una crisis que, como dice el diputado Beltrán Bonilla, la primera medida que se toma, porque la crisis ha saltado, no la hemos podido prevenir, tenemos una hemorragia de inseguridad permanente, no hemos logrado estabilizar al paciente, cíclicamente tenemos subidas y bajadas en la parte de la inseguridad, no hemos logrado el control territorial. Tú lo enfocabas, si por estar cerca la toma de posesión, esta es una acción indiscutiblemente que algo tiene que ver, porque es componente de una estrategia. Componente de una estrategia es cuando hay dos adversarios, hay estrategias y contraestrategias, y se utilizan los hitos o momentos para decir aquí estoy presente. Están midiendo fuerzas con el gobierno que se va y enseñándole el músculo al gobierno que viene. Pero no es realmente, es el hecho de decir aquí estoy presente. Independientemente que el problema está dado en que las estrategias de seguridad no han sido revisadas adecuadamente y no ha habido reingeniería de planes. En los 3 años que yo tengo de estar en la Asamblea he escuchado siempre más leyes y más dinero. Más leyes y más dinero no nos resuelven el problema. Tenemos que buscar el esquema de sistemas integrados, tenemos que buscar el esquema de ciencia y tecnología, pero como esto es de mediano plazo, hablemos mejor del inmediato plazo. La comisión de crisis. Yo anoche me enseñaron un comunicado de la Policía Nacional Civil o del Ministerio de Justicia. Es penoso realmente el comunicado. ¿Por qué razón? Nosotros les advertimos, nosotros los hemos dicho, no nos hacen caso, y no, pues, es que no, si hay un hecho, yo no estoy dando explicaciones del hecho, yo quiero dar respuestas al hecho en un momento dado. Y definitivamente la realidad nos dice que estamos en un momento crítico. El cierre del gobierno va a terminar con 23,000 homicidios en este periodo. Termina con el pico más alto de violencia en casi en la historia del 92 para acá, 6,400, 6,500 homicidios, el pico más alto. Porque fue el 2015. El 2015, 2015, sí. 6,600 y fracción. Tenemos en esta última Semana Santa 14 homicidios diarios y estamos actual en el acumulado a 11. Esto nos quiere decir, nos refleja que hay un problema, que tenemos que sentarnos a analizar a dónde está ese problema, porque si bien es cierto, las estadísticas desde el 2009 a esta fecha han demostrado que los homicidios también han ido a la baja, pero esa baja no refleja la totalidad del problema. Pero esa pregunta, ¿usted cree que no se la han hecho en la mesa el Gabinete de Seguridad o algo? El problema es ¿por qué no le encuentran respuesta? ¿Por qué? Porque están aferrados. Yo voy a decir algo que puede caer mal, pero de seguridad, la gente que está ahí, de seguridad sabe poco, y lo poco que sabe es equivocado. A ver. No, mira, ahí Ernesto. Tienen la palabra, por favor. Mira, ahí, sí. tiéndanse y llámense entre ustedes para escuchar bien este debate. No podemos ocultar que hay una realidad, gracias, hay una realidad actual de lo que está sucediendo. Hay ataques directos
a los miembros de la Policía Nacional Civil, a miembros de la Fuerza Armada, como se hizo anteriormente. Ahí hay un mensaje que quieren transmitir, hay un mensaje que le quieren dar. Ahora, bien, decir que el acumulado de homicidios durante un periodo y ese es tu resultado. Yo quizás ahí lo que preferiría es que precisemos bien la información. Y así cuando mencionan, no, mire, en 2015 tuvimos alrededor de 6.500. No, hay que decir la cifra exacta. En el 2015 tuvimos 6.656 homicidios. Pero ya para cerrar, y cuando cerramos el 2018, cerramos con 3.340. ¿Es bueno esto? No, no es bueno. Las metas deberían de ser más, pero es un avance desde que se tomaron las medidas extraordinarias, desde que se conformó el Consejo de Seguridad, desde que se implementó y se empezó a trabajar en el Plan El Salvador Seguro, y ahí han habido una disminución sostenida en el tiempo de los homicidios. Ya para finalizar, ya para el mes de abril, con la situación, entonces? Y quiero decir el mes de abril, es que hay que llevar el análisis, Para el 23 de abril ya de este año teníamos 2018 1.185 para el año pasado. Para este año tenemos 947 homicidios, un menos 20%, Ernesto y colegas, lo que equivale a 240 menos homicidios. Por eso te estoy diciendo que hay una disminución sostenida. Es fácil de refutarlo, fíjate, sí, pero, en el sentido de los desaparecidos. Y aquí te tengo una estadística de 2009. Pero no puedes decir que un desaparecido es un homicidio. No puedes decirlo. Pero es que aquí no hay un dato exacto de eso. Aquí hay un tema muy importante, que es el caso de la tregua. El caso de la tregua, y se pueden enfocar muy bien ahí, desde 2009, la barra inferior, aquí la barra inferior son los homicidios, y la barra superior son los desaparecidos. Cuando pasa ahí por el año 2012, 2013, la denominada tregua, viene a la baja los homicidios y los desaparecidos suben. Desde una simple complexión puedes ver que el modus operandi de las pandillas mutó, justamente con la denominada tregua. Para que debatamos estos puntos. Si tienen la palabra, pregúntense ustedes, cuestiones si ustedes claro, si de eso se trata. Entonces, con esos datos que yo te estoy dando, obviamente estamos, ya lo dijo el diputado Vargas, estamos en una coyuntura. Termina un gobierno e inicia otro gobierno que no es de la misma tendencia o ideología, como tú quieras decirlo. Ahí hay un mensaje. Inmediatamente salen los Twitter del presidente electo mencionando que todo eso tiene que ver un personaje político que es mi partido, el FMLN, culpable de lo que está sucediendo. ¿Cómo va a ser eso posible que le estemos echando la culpa a un partido político de lo que está sucediendo? O es desconocimiento o es poco manejo de la realidad nacional en cuanto a seguridad. Y mira, ya dijeron que van a hacer un plan de seguridad. Yo esperaría que ese plan de seguridad lo veamos lo más pronto posible. Perdón. Y aquí te doy otra gráfica. Veamos. Acá muestra. Sí. ¿Qué dice para esa? Que la capture. ¿Qué dice bueno, ahí está la gráfica. Mira, la línea roja, estábamos en 2015. Y la última línea, esta que está acá, la violeta o morada, como lo quieras decir, es el 2019. Ahí puedes ver cómo ha estado la tendencia de los homicidios. Perdón. Ahora, cuando decimos, mira, no solo el tema de los homicidios, no, es que es una parte. Un plan de seguridad debe de llevar todos los componentes: prevención, rehabilitación, atención de víctimas, fortalecimiento institucional, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pero este era lo primero que aquejaba a nuestro pueblo salvadoreño. Y ahí hubo un resultado, la disminución. Ahora, cuando estás atacando un problema, obviamente la habilidad de estas personas, la habilidad que tengan ellos, va a mutar cuando lo estás atacando de una forma y se va a transformar. Entonces, esas forman parte de las estrategias en las cuales hay que discutirlas. Es la estrategia. Y bien dice, un plan. La estrategia. Un plan de todos los sectores. En el terreno, por ejemplo, en lo táctico, el general lo conoce muy bien. ¿Qué me funcionó en el terreno? ¿Qué es lo que no me funcionó? Claro. Pero la pregunta obligada es, y yo no estoy hablando de ideologías, ni de presidentes entrantes ni salientes, sino de la realidad que vive un país. Mira, yo ya me voy, pero fíjate que aquí he tenido un problema que
que me funcionó más o menos, ya tomando las estadísticas del diputado Valdés. La línea moradita con el punto y el pico de la línea roja es totalmente abismal. Qué bueno, es saludable, pero fíjate que este moradito no me ha funcionado tan bien como esperaba. Te dejo aquí todo esto, aquí te dejo 2 pistolas viejas, 3 rifles buenos, una tanqueta, y con esto te vas a defender. Pero estamos viendo ese traslape del que se va y del que va a entrar, no lo estamos viendo. Raúl, el problema para mí, el problema para mí es el siguiente: el enfoque de estadísticas o de gráficas no reflejan lo que está pasando en este momento. Las estadísticas y las gráficas me quieren hacer ver de una forma óptica que andamos bien, cuando realmente no es cierto. Lo que yo tengo que es interpretar esas estadísticas y esas diagramas en lo que dice Raúl. ¿Por qué razón esto se mantiene acá? Primero, si ustedes pueden ver las estadísticas, todo es cíclico, no hay constante. Entonces, si no hay constante, estamos en ciclos de violencia que no representan una estabilización del problema. Si el paciente entra y yo no lo estabilizo, no lo puedo meter a la sala de operaciones porque lo voy a matar. Primero tengo que estabilizarlo. Pero ahí lo que veo son ciclos. Entonces, ¿qué es lo que me dice a mí? Tengo que revisar cuáles son mis estrategias. Y esas estrategias tengo que verlas. Vámonos al grano para que usted, amigo televidente, lo que le quiero decir, usted se siente tranquilo, seguro en su lugar de donde usted vive. Usted se siente tranquilo a toda hora y en cualquier lugar. La angustia se traslada en bus todos los días, sí o no. Mira, si la acción es positiva y usted me dice sí, es que tenemos que revisar. Y el primer elemento que deberíamos de poder tocar, que los invito, es cómo hacemos para obtener el control de los territorios, cómo hacemos para empoderar las autoridades del Estado. No que lleguen a hacer un despliegue, 24 horas se pelan y me vuelven a dejar igual. Más grave todavía, porque ya focalizan al ciudadano que se acercó a platicar con un policía o con un soldado. Miren, es tan importante el testimonio, digo, de los actores. Es tan importante y es tan grave, por ejemplo, que hoy Monseñor Colindres dice, no, el expresidente Funes avaló y financió la tregua. Lo dice uno de los actores. Y dice el señor director de la policía, miren, no cabe duda que la tregua le hizo daño. Y le permitió reorganizarse, reorientar, buscar nuevas estrategias, mutar, como decía el compañero Valdés, a los delincuentes. No lo estamos diciendo los ciudadanos comunes y corrientes que representamos esta preocupación, sino lo están diciendo actores principales de un hecho que está ahí, claro. Verdaderamente yo creo que lo que ha pasado, sobre todo en los últimos 20, 30 años, es que no ha habido una comprensión real de lo que ha sido el problema de seguridad en el país. Hemos tenido y pasado por diferentes modelos de seguridad. Pasamos de las manos duras a la super mano dura, a la tregua disfrazada, a pactos con pandillas, donde hemos visto dirigentes de todos los partidos políticos reunirse con ellos. Y justamente por eso no hay una comprensión real. Primero, no tenemos una estadística unificada y el problema es multidimensional. Medicina legal sale diciendo un número de fallecidos y desaparecidos hoy. Después el Ministerio de Justicia sale diciendo otro número y Fiscalía sale diciendo otro número. ¿Y quién desmembró esa estructura? Justamente lo que vengo a explicar con esto es que si ni siquiera tenemos la comprensión real de cómo el problema está evolucionando desde sus inicios, que lo dejaron crecer. Y segundo es también que el modelo de seguridad falló. El que tenemos actual, un modelo garantista, y lo hablábamos previo a iniciar esta entrevista, un modelo garantista para los derechos ¿de quién? Del mismo opresor, no de la víctima. Hoy en día todos los salvadoreños estamos siendo víctimas, 10 homicidios diarios y 10 personas desaparecidas diarias y repuntes que tenemos.
a manos de estos grupos. ¿Por qué? Porque no hemos querido hablar de la recuperación de territorio. El problema que estás planteando. Recuperación de territorio. O sea, esa es una de las fórmulas que tu criterio debe de ser que es la punto base. de honor, la base. Yo presenté una ley. Lo que quiero con lo que tú estás diciendo, mira, tú planteas un problema que yo dije, ni más leyes ni más dinero, es de sistemas integrados. ¿Quiénes hacen acercamiento al delito? Medicina Legal, Policía Nacional, Fiscalía General de la República. Pero cuando el sistema no está integrado, las estadísticas son diferenciadas. Las presencias para escenas del crimen son a distiempo. Los factores testimoniales y tecnológicos están en sistemas le tomo diferentes. la palabra. Fíjese que yo he presentado una serie de leyes y dentro de ellas está el Sistema Integrado de Seguridad Pública, y justamente aquí está un esquema de lo que usted está hablando. Trabajando todas las instituciones bajo protocolos institucionales expeditos para resolución de emergencias prontas, ágiles y verdaderamente dar una respuesta rápida a la población. Pero esto está durmiendo el sueño de los justos en la Comisión de Seguridad con la ley de recuperación de territorios que presenté. Este es el esquema que tú planteas, ¿eh? Así operan los países que están en contra de grupos terroristas. Y esto no lo sabe la autoridad, esto Sí, que tú lo estás sabe. hablando. Yo O sea, he ¿y por qué no lo hacen? yo presentado presenté esa ley del Sistema Integrado de Seguridad Pública, que aquí está. Ley de videovigilancia, ley de recuperación de territorio. Están Y ahí está. engavetadas. Están engavetadas. Entonces, aquí es no que- solo hay que tirarle la pelota al gobierno, es que Osiris- porque también después la Asamblea Legislativa, Los diputados los dieron- diputados, y una arropada. somos el principal problema, corresponsables, somos corresponsables de eso. el Y yo primer te lo punto. digo también como uno de los 84 que estamos ahí, que por primera vez en este país deberíamos de hablar los temas que ahí se necesitan. En los últimos, ¿sabes qué es lo último? Yo es primer periodo que tengo dentro de la Asamblea, pero lo último bueno que ahí estudiamos fue cuando pasamos las medidas extraordinarias a ordinarias. De ahí todo ha sido puro bluff. Nada, no se ha hablado de recuperación de territorio, no se ha hablado abrir la puerta a la nueva era tecnológica para la persecución del delito. Peleando por los ascensos de la policía. Peleando los Ya ascensos vamos de a la hablar del tema de policía. los ascensos. Este día que estamos aquí. Esa es Dale, una dale. comprensión que debemos de Solo tener quiero- nosotros como diputados, porque tiramos la bola al gobierno entrante, al gobierno pasado, Osiris, y no mira. estamos siendo parte de la solución. Ok, Hay- interesante, no, muy pero buena hay- reflexión. O hay- sea, hay- ¿qué responsabilidad tienen? Sin duda. ¿Verdad? Desde ese ángulo de ser un actor importante en el Estado, Así es. ¿verdad? Y no solo verlo desde el ángulo de gobierno, que es el que maneja la política, sin duda alguna, Al pero que gobierno- también es eso. A ver, general, y después va Javier, para que entremos. Primero, Hay que dejar hablar a Javier. hombre. Sí. en el primer periodo se presentaron 3, 4, 5 proyectos que nunca se han movido, como lo dice Osiris. Por eso digo, es real y objetivamente la revisión de las estrategias, que se llama en el término general. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué está incluido, qué no está incluido? Uno, presentaron un proyecto que no me recuerdo, creo que se llama reinserción, como que se llama, que lo presentó el gobierno. Les dijimos, reinserción no va a calzar si no hay una desmovilización, un programa de desmovilización nacional. No va a caminar. El control de los territorios. Nosotros presentamos hace 3 años 2 proyectos. El sistema integrado lo presentamos nosotros en el primer periodo. Lo presentó Giuliani cuando vino a Y hasta burla le hicieron. y a es, Yuri. es el mismo, más o menos los mismos conceptos, lo único que los otros más depurados, mejor trabajados que los nuestros. Se presentó ¿cómo se llama? El registro de las pandillas, porque el registro de las pandillas puede individualizar el caso ante el juez Pero ese para es que el no tema, lo saquen Ernesto. libre. Ese es el tema. Y Mira, todos esos proyectos tenemos- están durmiendo el sueño de los justos. tenemos esos proyectos y no legislamos. ¿Qué está pasando? Yo he sido un crítico, estuve dentro de la Comisión de Seguridad. ¿Qué de los partidos o diputados? No creo. Tiene que ser primero una iniciativa del partido. No, mira, Es que no, debe ser perdón. en realidad una visión discusión. sistemática de la Asamblea Legislativa, que digamos, estos temas vamos a legislar en estos 2 años que quedan, porque ya el 1 de mayo ya pasó un año
Y Javier, hemos pasado durmiendo. Tú representas al partido en gobierno. A ver, sin pretender, como dice Osiris, miren, aquí no se trata de echarle la culpa a este o a los que vienen. El problema está y la gran pregunta es cómo se va a resolver este problema. No, mira, el general plantea el tema de la reinserción. A mí me gustaría que ahondáramos en eso. Es como decirle algo muy parecido. No quiero decir que lo es. Sigan votando el pisto. No, mira. El tema de cómo desmontar cuando se refiere el colega diputado a que hay un promedio de 10 homicidios diarios, pues hombre, mira, hace 4 o 5 años teníamos 18. O sea, por lo menos la aceptación de la disminución sí está presente y estamos claros de eso. Ahora, cuando se dice, miren, vamos a hacer esto, vamos a emplear estas otras medidas, yo les recuerdo que antes de estos 2 gobiernos, ¿verdad?, se tomaron decisiones estructurales ineficientes y ineficaces para el tema de seguridad. Criminalidad que tenemos hoy. ¿Cómo no? Si existía. Lo que pasa es que no lo sabíamos porque la información no se daba. Ha sido este gobierno en el que la información se sabe directamente. Se le dice a la población, si hay un problema de epidemia, se sabe. Si hay un problema de hospital que no funciona, se sabe cuánto ganan los funcionarios. Esos son los detalles que antes no se sabía. Ahora bien, en estos temas de seguridad, ¿verdad?, y ahí sí coincidimos con varios de ustedes, así como lo hacemos dentro de la comisión, en la Asamblea Legislativa, hay que sentarse todos los sectores. Pero este problema no podemos decir, mire, el tema de inseguridad es una herencia que deja el gobierno del FMLN. Mentira, es un problema de país. Es un problema de país porque las medidas se tomaron y ahí están, y ya les mostré las gráficas, ¿verdad? Ahora, cuando decimos... pero no han sido eficientes, hombre. Lo que pasa es que son planes a largo plazo y sí tienen su costo cuando hablan de dinero, cuando hablan, dice que tiene su financiación. Está totalmente desfinanciado. Sí, obviamente. Hay que buscar, somos un país que no producimos. Entonces, para poder lograr y para poder solventar un problema tan impregnado en nuestro país como es el tema de la inseguridad, se necesita apoyo, se necesitan vertientes, se necesita cooperación, se necesita diálogo, se necesita hablar entre todos y todas y revisar y analizar ¿qué vamos a hacer para resolver cuál ha sido el origen de nuestro problema de seguridad? Yo la primera acción que propusiera, y ya que aquí hay muchos miembros de la Comisión de Seguridad, es que dejen de hablar de los ascensos express para oficiales y mejor, en vez de estar viendo todos esos temas, empecemos a ver la recuperación de territorio, empecemos a ver cómo involucramos la tecnología en las nuevas prácticas para la persecución del delito. Esos deberían de ser los temas que hay que estar hablando de hoy en adelante. Pongámonos de meta, hablar en la Comisión de Seguridad. Estar hablando cómo favorecemos a ciertos grupos. Pero esas son las piezas de correspondencia que presentan y que las ponen en el pleno con dispensa de trámites. Y eso es lo que están haciendo ahorita. No les preocupa. Yo las que he presentado son estas. Yo te doy la razón, pero ¿qué sucede? Presentan las piezas para ascender con dispensa de trámite en el pleno. Hagamos con dispensa, tomemos una decisión con dispensa de trámite sobre ese tema. Enfoquémonos en el problema. Sobre ese tema quiero hacer luz y perdónenme. El problema es que cuando usted le va a corregir la plana al estudiante que escribe mal, hay disgustos. Se molesta. Y fíjese que aquí yo quiero ser muy categórico. Un día, y es precisamente el 23 de abril, que se presenta la reforma, porque un grupo de oficiales llega y me dice, mire, ¿y cómo hacemos? Y fíjese que aquí venimos, que tenemos 12 años que no ascendemos en la policía. Este es un documento que ayer llegó a mis manos, de los subinspectores, que se lo voy a pasar a la comisión para que la comisión lo vea, porque en la comisión, cuidadito, vea, esto no puede ser. Y fíjense que al caso que se refieren los compañeros diputados, y lo han hecho en otros medios, yo pasando iba. Aquí está el documento firmado por la señora Nidia Díaz, para ella mi respeto. Firma Julio Fabián, ¿verdad? Entre los miembros del frente. Aquí está, yo les puedo regalar la copia. ¿Sabe quién estaba con los oficiales de la policía atrás que estaban pidiendo el decreto? ¿Sabe quién estaba hablando por teléfono? Y hoy lo voy a decir con mucho gusto. Estaba hablando por teléfono el señor José Luis Merino. Entonces, cuando yo vi esto, le dije con mucho, se lo firmo y voy a reiterar mi posición. Si el frente, si Arena, si Gana,
tienen la razón en beneficio de la sociedad, yo se los voy a afirmar. Este es un desorden policial en los ascensos que trastocaron la policía. Pero Raúl, A ver, Javier, por un poco por alusión. Sí, no. Ese tema, de ese que está hablando el diputado, fue porque no estaba el presidente de la comisión, ya teníamos acuerdo de comisión, y no me dejará mentir el diputado Vargas, el diputado Beltrán también. No vamos a hacer ascensos por decreto. Es que no hay ascensos por decreto. Pero lo que se está haciendo es que se está aprobando vía en el pleno, dispensa de trámite, y lo que sucedió fue y que no es una facultad de la Asamblea. Yo lo único necesitábamos que en el pleno, en el pleno la aprobación para un tema de defensa, y metieron ese tema. Del personal básico de la policía, que ellos son los que en realidad están mal. Voy a hacer una pausa para seguir con este análisis. Lo vamos a tratar la manera de ordenar más, porque es cierto, a la hora de hacer un abordaje integral sobre el tema de la seguridad, deben de examinarse también aquellos aspectos que tienen que ver con la motivación del personal, ¿verdad? Y esto pasa por retomar aspectos que tienen que ver con el salario, las condiciones y un aspecto del estatus de jerarquía que tiene que ver precisamente con el derecho que tienen muchos efectivos o miembros de la corporación que se ven imposibilitados para poder tener el ascenso que bien les merece por el tiempo y por la educación y la formación que reciben. Yo creo que ese es un punto bien importante que acotar, pero no perdamos de vista que el factor que apremia en este momento es el tema de la delincuencia, que de acuerdo al mismo comunicado oficial, no es más fuerte por asesinar a traición a policías y soldados en condición de licencia, según lo titula el comunicado que emitió la Corporación Policial el día de ayer a raíz de todo esto, que era el que usted hacía referencia, por ejemplo. Vamos a hablar de esto cuando regresemos. Gracias, son las 7:02. Información de tráfico también a esta hora. Este es el informe del tráfico desde el Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Vámonos entonces hasta este sector, kilómetro 19, carretera Comalapa. Tenemos este vehículo accidentado ahí en este sector. Tenga mucha precaución, sobre todo hemos tenido lluvia a lo largo, al menos en esta capital, en el sector, digamos, central, norte, mucha lluvia. Hemos tenido prácticamente toda la noche. Por esa razón, el desliz es fácil tenerlo a raíz de esta lluvia que nos ha sorprendido a todos en esta noche, que desde luego tuvimos la presencia de lluvia. Carretera Comalapa, el tráfico así está, tómelo en consideración. Este es el informe del tráfico desde el Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Colegio Bilingüe Cuscatlán, una nueva y moderna propuesta educativa formando una generación de líderes. Visítanos en nuestro Open House el 4 de mayo y conoce nuestras amplias instalaciones. Aprovecho la oportunidad para invitarlos a ustedes a que visiten el Colegio Bilingüe Cuscatlán, el único colegio en El Salvador que cuenta con una cocina pedagógica en parvularia, donde los alumnos cocinan alimentos saludables, parte de la educación integral que ellos reciben. Por cierto, también le invita a su Open House este 4 de mayo. Mayor información usted puede obtenerla en el teléfono 2560-2700 o búsquenos en Facebook como Colegio Bilingüe Cuscatlán. Continuamos en el análisis de la situación de violencia que impera
en este momento en el país, con nuestros invitados, diputados de la Comisión de Seguridad Pública, Javier Valdés por el FMLN, Raúl Beltrán Bonilla por el PCN, general Mauricio Ernesto Vargas por Arena y Osiris Luna por el Partido Gana. A ver, ¿cómo entrar de lleno? Decía Guillermo Gallegos en una de sus cuentas en Twitter, él apuesta a ir más allá de cualquier otra medida, el tema de la pena de muerte. Él sigue insistiendo en eso. ¿Qué piensan Está bien, ustedes? mire. Ahí está, por cierto, propongo un acuerdo nacional con focalización de estados de emergencia en colonias, cantones y caseríos, así como crear un sistema de protección territorial, nunca negociar con estructuras criminales, nunca. Ok, aquí hay cosas rescatables, pero lo primero, decirle a los colegas diputados, no es de ir a discutir en la comisión si el sentido común nos dice que tenemos 10 años de estar implementando un sistema y que tenemos que revisarlo. No estamos atacando gobiernos porque la parte de inseguridad tiene partes heredadas, si eso nadie lo está discutiendo, pero El Salvador es el único que se pone a repartir culpas y El Salvador es el único donde el pasado no ha pasado, donde el pasado no desaparece y lo nuevo no nace. No llega. No llega. Entonces, ¿qué es lo que realmente pasa? Señores, vean lo del control territorial. Guillermo más o menos plantea lo del control territorial. Hay que revisarlo. Señores, estamos en un momento de crisis donde están midiendo fuerzas contra nosotros. ¿Sí o no? Sí. Entonces, el estado de emergencia focalizado es una prioridad que debe de ser donde realmente tenemos una convulsión demasiado alta. Tenemos que controlar. Dije, la hemorragia hay que detenerla. No podemos dejar que siga brotando de una manera extraordinaria porque entonces vamos a tener problemas. Ahí hay dos medidas. La tercera, las unidades de inteligencia. Hay que revisar qué es lo que realmente tienen. No funcionan, Mauricio. Por eso. Así de simple, no funciona. Bueno, si no funcionan, precisamente hay que hacerla funcionar porque el problema que tenemos es que yo no puedo actuar sobre un objetivo sin daños colaterales si no tengo el objetivo preciso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que desarrollar? La gente lo que dice, mire, en esa casa y en esa casa viven mareros. Cuando vienen a hacer el volado de casa segura, esas dos casas se las saltan y pasan a la otra. Si es cierto, no es cierto, no sé. Pero eso hay que verificar. Pero tenés el hecho concreto cuando reacciona la criminalidad. Ahí está claro. Pero a eso quiero ir. ¿Por qué quiero entretenerme en este punto? Y aquí termino para que podamos discutirlo. Miren, el problema es el siguiente. Lo que está comprometido a este día, a esta hora, es la seguridad pública y la seguridad ciudadana. ¿Qué estamos viendo en una manera cíclica? Acciones terroristas. Claro. Lo vimos allá por el puerto, lo vimos en el Ministerio de Hacienda, lo vimos en el Ministerio de Mauricio, ayer en la cancha el coche bomba. ¿Cuál es el protocolo que le dieron a los agentes para saber que se tiene que blindar o cerrar la escena? No llegan los agentes sin ningún protocolo. ¿Y cuál es la formación? Es que eso es lo que estoy hablando. Por eso digo, Raúl, mira, pero el problema es que esos actos en sí ya no solo comprometen la seguridad pública y la seguridad ciudadana, sino que escalan a comprometer la paz del Salvador. Y eso por definitivamente. Sí, pero ahí fue una de las apuestas del gobierno y que fue muy cuestionada, que es el tema de prevención. Es decir, al punto que estamos atacando directamente a los criminales, ¿verdad?, persiguiendo el delito, también está el tema de prevención. Y ahí existieron y existen dentro de la comisión propuestas de ley, como la ley de prevención y rehabilitación, para que estas personas
se vayan cambiando. Miren, no se puede en los prevenir espacios si no públicos, controlas en los primero. espacios públicos de Jaime, en los espacios públicos, Javier, perdón, es que tu tío es Jaime, pero yo te quiero decir, en los espacios públicos, pero mira, Javier, te en quiero los decir, espacios públicos recuperados, sí, pero yo te quiero decir, eran semilleros de esta gente. El control territorial no tiene nada que ver con el esquema de prevención, es cimento para la prevención. Y adicionalmente, yo no puedo prevenir si no controlo primero. Para mí, y es una de mis discrepancias, pero que tienen rigor académico, yo no puedo llegar a prevenir a lugares donde la violencia tiene el empoderamiento y el control de la zona, porque lo que estoy haciendo es un asistencialismo a los criminales de la zona. Entonces, porque ¿cuánto tiempo vas a pasar en esa etapa? Voy a poner un ejemplo de eso. ¿Cuánto tiempo vas a pasar en esa etapa? Puede ser que las pase, nuevas generaciones puede ser que pase 10, 15 años. Vean las cosas diferentes. Sí, no, pero es que ahí es donde está, donde hay un vínculo orgánico entre prevención y represión. Vos dijiste esa noche que hay 42 municipios con 0 homicidios. Durante el 2018. Pero un 80% de municipios con presencia de pandillas y control de ellos. Sí, pero le quiero decir, la prevención calza en esos 42 municipios. Pero mira, porque la violencia está neutralizada. Sí. Pero en La Campanera, en Soyapango, en Apopa, en Esos Mexicano, son los municipios a los cuales están priorizados por el plan El Salvador miren, Seguro y a los cuales había que poner en tomar contexto esto. la No, pero no iniciativa creo. directa, como lo que hay esos un municipios hecho eran. esto. Y aquí- O sea, el y aquí se producto nos de la va a aplicación, decir, el producto de la aplicación del plan Justamente era ese ha sido el problema. Y esa es la comprensión que no se ha tenido justamente a la hora de invertir, porque lo importante es invertir los millones en el territorio como sea. Así ha sido prácticamente la política, y yo coincido con el general Vargas en esto. Un ejemplo claro fue cuando se fue a invertir millones a la cancha que se hizo en La Campanera y no sé qué otras cosas se hicieron. Pero el control territorial tuvo que haberse hecho antes de hacer esa gran inversión ahí. ¿Por qué? Porque las canchas están a manos de las pandillas. Yo no sé si van a ir a jugar ahí los jóvenes que no estén involucrados de las pandillas. Y que vayan de Santa Eso es Tecla y de otro recuperación de territorio. espacios públicos. hay un hecho Esa que es lo quiero- prevención. En Ilopango Te vas a incluso retomar, se dio ese te vas a fenómeno retomar. hace más de 3 años. Va, miren, le Que voy a lo- traer- lo- No, te vas a retomar Los mismos ciudadanos lo que está- decían lo que de están y son los se le están semilleros donde se haciendo las reúnen. canchas a los pandilleros. Miren, y esa le inversión- voy a trasladar Vamos a ver, hechos Raúl. y declaraciones de altos funcionarios de la seguridad. Hay un señor ministro que dijo que la recuperación de los territorios se podría lograr en el término de 5 años. Fíjese bien, la recuperación de los territorios. Entonces, esto que se llama constitución, a ver dónde quedó, porque el ejército es el garantista de la territorialidad, el control. Bueno, eso dejémoslo. Creo que ya hoy será noticia después de lo que está pasando en Venezuela, y es lo nuestro, el tema, por ejemplo, de los 12 cementerios clandestinos. 12 cementerios clandestinos, que la misma gente de medicina dice, ya la policía sabía. Picas. Por el amor de Dios, Digo, entonces, control de territorio, 12 cementerios clandestinos en los bordes de San Salvador. Miren, en la cuestión de la administración, hay un hecho que me sirve siempre de ejemplo, y no es una crítica, sino es un dolor de país, un dolor como ciudadano, que digo, ¿cómo es posible que esto ocurra? En enero se dio el repunte de ataques contra los agentes de la policía y los soldados, igualito a lo que tenemos hoy. Se acuarteló la policía, fue disposición, 3 días más, Polongún. Había que pagarle el acuartelamiento. Se pidió una transferencia o la autorización a la asamblea y no se le negó, se le dio inmediatamente al gobierno. Pidieron $2 millones. Bueno, ok, ¿y qué tiene que ver? Porque en octubre del año pasado los agentes andaban tocando las puertas para que les dieran el bono de la comida. Mauricio ha sido infantero y sabe lo que eso significa, andar el infantero y a la hora del cubo no hay. ¿Sabe cuál fue el detonante? Que Seguridad Pública tenía de reserva $23 millones. Hoy que en enero se les autorizó. Bueno, y en octubre que no los tenían ahí, pues. Y la pobre tropa, que solo Dios sabe lo que significa andar en el terreno 24 horas tratando de consolidar la seguridad en municipios, caseríos o cantones. Estas cosas son las que digo, es de dolor, y no se puede esperar que la Comisión de Seguridad Pública esté sentada
cuando llegue el nuevo gobierno y no se tengan los planes o no se conozcan los planes de operatividad y combate a la delincuencia. Aterricemos. ¿Está cerca o lejos la solución de este problema? ¿Cuál es la medida pronta? Todo depende Hay que ver el plan del nuevo gobierno. ¿Hay que ver el plan? No, espérenme. Hay que ver el plan del nuevo gobierno. No, espérenme. ¿Qué piensas? ¿Es conocer el plan del nuevo gobierno? No, ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Porque o lo que se ha hecho hasta el momento va a manifestar como es una tendencia que está mal, o le va a dar seguimiento a lo que está bien, o va a venir a apartar todo y a implantar algo nuevo. El tuit Pero ¿cómo vamos a llegar? Dice de que él va a enviar una reforma integral. Ahí está, no sé si lo podemos poner. Yo lo que te quiero decir es una cosa. Yo no puedo esperar que siga muriendo más gente hasta el 1 de junio. Estoy diciendo, por favor, entendamos. Tenemos que accionar ya. Y si es necesario que se integren los que salen con los que entran, o se quedan solo los que salen, o se quedan solo los que entran, pero es ya, no el 1 de junio. ¿Y a qué le tienen miedo? La crisis es ya, los muertos es ahorita, y las medidas que no va a ser un acto de magia o una pomada mágica que eso se va a detener. No, pero hacerlo ya. Correcto. ¿Será esta una expresión de fuerza que se quiere mostrar o presión a raíz de la ventilación del proceso judicial que hay con relación a los implicados en el caso Tregua? Yo no creo. Raúl. Miren, en primer lugar, la tregua fue un hecho programado. Ok, estamos de acuerdo, ya lo discutimos. Okay, estamos claros. Pero miren, ahí está un proceso. Es que lo que pasa es que aquí peleamos, y perdónenme el término, amigos televidentes y compañeros de la mesa, aquí peleamos por tonteritas. Lo que dice Mauricio es una verdad tan grande como la catedral. Señores, y aquí acompaño al diputado Valdés, perdonen, si lo que se ha hecho en parte es bueno, que lo acepte el nuevo gobierno, pero aquí tenemos la fea costumbre que mi adversario que se va no me dejó nada bueno. No me dejó, el presidente electo ha mencionado y dijo, él va a agarrar lo bueno del gobierno. El programa Yo Cambio dijo que solo lo iba a trastocar para evolucionarlo, para que fuera bueno, para que fuera mejor. Ya lo vi con letras celestes. Las estadísticas prácticamente. Ya dijo que es intrascendente. Menciona letras celestes, Yo Cambio. Esa es otra cosa. Hay que evolucionarlo en la autosostenibilidad. Que retomen lo bueno y el programa Yo Cambio de este gobierno. Pero yo te puedo dar un dato antes que se vayan a pausa, por lo visto. Lo primero es, tenemos que ver los problemas del país, nos dicen cómo estamos. Imagínate que según la Organización Mundial de desplazamientos forzados, nos dicen que 296,000 personas salvadoreños fueron desplazados forzadamente por la violencia y la delincuencia, las pandillas. ¿A la par de quién estamos? En los primeros 10 países a nivel mundial. ¿A la par de quién? Siria, Libia, Irak, países en conflicto. Así estamos. No podemos decir que las cosas están bien cuando los salvadoreños siguen muriendo, cuando hay 10 familias que están sufriendo. Este día van a sufrir 10 familias, un desaparecido o una persona que ha fallecido dentro de su hogar. No podemos ponernos nosotros de una menor forma que primero exigir a la Comisión de Seguridad, a toda la Asamblea Legislativa, al nuevo gobierno y al gobierno actual, porque el gobierno no deja de funcionar ahorita porque ya hay un presidente electo. El gobierno entrega el 31 de mayo y hasta ese día debe de hecho, en ese tweet el presidente Nayib Bukele dice: los que aún están en el gobierno deben hacer algo ya. Es lo que estoy diciendo. Si es que ellos se van a las 12 de la noche del 31 de mayo. Ellos se van, pero ¿qué dejan? Bueno, y ahí está la discusión. Voy a una pausa y regresamos un poco con ello para que sigamos ahondando sobre esta situación que va en curso y que, quieras o no, pues sigue siendo el factor de mucha preocupación para todos los sectores. ¿Qué viene? ¿Cómo tratarse el problema de la violencia? ¿Cómo prevenirla? ¿Cómo atenderla? ¿Y cómo solucionarla? Vamos a la pausa, volvemos. Colegio Bilingüe Cuscatlán, una nueva y moderna propuesta educativa formando una generación de líderes. Visítanos en nuestro Open House el 4 de mayo y conoce nuestras amplias instalaciones. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo
Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Seguimos desde luego con este análisis desde la perspectiva legislativa, con la representación de nuestros parlamentarios esta mañana, procurando encontrar respuestas a una situación que envuelve de manera muy crítica la violencia hoy en día, pero más aún tratando de avisorar, conocer cuál es el camino que debe de seguir en curso, sobre todo en este momento de transición de país. Creo que es importante tomar en consideración todas aquellas vertientes que han estado desde ya algunas consideradas agotadas para ver cuál es la fórmula novedosa o nueva que puede existir a efecto de que pueda ser como la esperanza para muchos sectores que no solo tienen que ver con la vulnerabilidad de aquellos que sufren el impacto de la violencia, sino también con la parte productiva, porque esto también impacta de una manera que el inversionista, al ver todo este canon de violencia, al final termina huyendo. Pero bueno, vamos a ver. Bien, yo sí quiero dejar ya sentado en factor del correr del tiempo del programa. En primer lugar, no podemos seguir permitiendo más angustia y más penuria a la población, y tienen que haber medidas claras. Raúl comenzó diciendo el principio básico que existe cuando hay una crisis. Reúnase comité de crisis, analice, tome decisiones porque hay una crisis. Si usted no ataca la crisis no lo va a dejar llegar al mediano plazo. Y si usted solo ve el mediano plazo, la crisis lo va a matar antes de salir. Comité, señores del Gabinete de Seguridad, no es con comunicados blandengues ni facilones que vamos a resolver el problema de las maras, o diciendo que se están matando entre las maras, que tal cosa. Si eso no es la solución del problema. Ustedes tienen responsabilidad de actuar. Ustedes tienen que reunirse y hacer un análisis objetivo lo más rápido posible. Ustedes del Gabinete de Seguridad están pagando aquel dicho que dicen en el cantón: cae más rápido el hablador que el cojo. Y durante 3 años y medio ustedes han estado hablando de que todo va bien, de que la situación está perfecta, que va bajando. Y hoy que tenemos esa crisis, les están cobrando sus palabras. No es decir que no hay aspectos estadísticos que han mejorado en determinados rubros, pero que no terminan de aterrizar, no terminan en ningún momento, terminan de ver el problema en su conjunto. Reitero, el primer punto a analizar, el control territorial. El segundo punto a analizar, prioridades sobre necesidades. Tenemos necesidades crecientes con recursos limitados, prioricemos. No andemos comprando motos Harley, ni andemos pidiendo bonos para retirarme de $300,000 para gastar 67 millones. Y que casi se los aprueban. Está bien que tengan aspiraciones, pero está mal. Es más, eso no tiene prioridades sobre necesidades. 3, revisen la inteligencia policial. Si en el tiempo que tiene la policía de su creación no ha articulado una unidad de inteligencia policial donde se recoge la información, se procesa, se ubica, se investiga y se actúa, definitivamente andamos pésimamente mal. Y revisen el principio de empleo de las unidades. Osiris dijo: ¿cómo se les ocurre por un hecho aislado o individual desaparecer institucionalidad como el GRP? Cambian nombres
y que el plan Génesis y el plan no sé qué y la no sé Leopardo, cuánto, la unidad Tigre, y pasan todo el santo día en la radio y en la televisión y en la prensa, hasta decir que hoy en Semana Santa llegaron a decir que el plan El Salvador Seguro tenía menos ahogados en este periodo. Pero no puede ser. ¿No será que estamos demasiado también sin tomar en consideración? Dice Ricardo Cucalón, un saludo Ricardo. Ernesto, Ernesto, quisiera saber de tus invitados si es bueno que la Fiscalía tenga el monopolio de la investigación, porque la PNC está amarrada a lo que la Fiscalía diga. ¿Por qué? Lo hace en términos de pregunta. ¿Por qué la Fiscalía diga? Porque lo que está en el terreno peleando y muriendo es la policía. Vaya, le voy a explicar y perdón, solo quiero por contestar esta pregunta. Mire, anteriormente el patrimonio de la investigación lo tenían los jueces y por eso Medicina Legal está en el sector justicia y eso no funcionaba, eran juez y parte a la vez. Se quedó en la reforma constitucional, que era la Fiscalía General de la República, pero con la conducción operativa de la PNC. Por eso no funciona, porque no hay un sistema integrado. Y tampoco es decir que no hay que revisar lo que usted plantea. Lo que usted plantea es digno de revisar para ver si realmente no hubiese un nicho donde tuviese una mejor ubicación, igual que la creación del Instituto de Ciencias Forenses, ¿ante quién va a quedar? Porque esa es ciencia y tecnología, pero yo ya me comí mucho tiempo. Yo una pregunta, Mauricio, en el tema ese. ¿Dónde dejas tú la prevención? La prevención... No la mencionás, sí. Solo mencionás la represión, el ataque, sí. Pero eso es en este momento. Lo que nos tiene aquí a nosotros con Ernesto acá son los acontecimientos de 2-3 días que está pasando el país. Pero no son 3, son 3 meses. No, 2-3 días. Son 14 homicidios. Ya te di los datos ya te di los datos yo. Y sobre eso no habíamos venido a hablar. No, de eso no habíamos venido a hablar. Sobre la tendencia a la baja que tienen los homicidios. Eso es correcto. Durante el 2019 respecto a 2018. Aquí estamos porque hay una situación de emergencia, sí. Hay una situación extraordinaria, sí. ¿Verdad? Y debemos de revisarla lo que ha sucedido estos 2-3 días con los homicidios de los agentes y deben de tomarse las medidas. Ahora, a largo plazo. Solo te quiero responder. Tenemos que ver lo que es el tema de prevención. ¿Cómo lo abordás? La prevención y el esquema de represión son vinculantes, y te lo explico de esta manera. En los 40 municipios donde tú decís que hay 0 homicidios, el 90% de la prioridad es prevención y el 10% es represión. Pero aquí donde hay 14 muertos diarios, en los lugares donde están poniendo coches bomba, en los municipios donde ellos tienen el control, fíjense bien, cobran un impuesto al que se mete a vender paletas, a dejar el pan, a dejar la gaseosa. Mi desplazamiento está limitado en horarios. Yo estoy obligado a vivir con ellos y bajo las reglas de ellos. Tengo seguridad de ellos porque ellos son los que indican cómo debo de actuar yo en esa situación. En esos lugares se invierte el 60% es represión y el 40% es prevención. Nunca dejan de estar separados. Okay, de acuerdo. Cuando se separa prevención y represión se llama miopía de seguridad. Es miope. Porque entonces no vas a resolver el problema. Osiris dijo, mano dura, mano super dura, mano extra dura y treguas y todo lo que sucedió. Y mano aguada, ponerle la última mano aguada. Esos aspectos son los que han perjudicado. Voy a hacer una pausa, te doy la palabra a Osiris. Hay un aspecto bien importante que hemos dejado de lado hoy, que hemos estado viendo el tema, sobre todo que policías y militares están falleciendo, obviamente, a manos de estos grupos, es que ni siquiera la institución puede garantizarle verdaderamente, ni la legislación. He presentado varias propuestas respecto a eso, para que ellos, cuando actúen en legítima defensa, en el ejercicio de su deber, o en defensa de un salvadoreño o de sus familias que está siendo atacadas, los estamos dejando desprotegidos. Yo hice una visita de campo, a muchos de ellos les he puesto abogados, a otros los hemos defendido también, porque ni siquiera la unidad jurídica de la policía le asigna a una persona que esté pendiente de su caso hasta su finalización.
Y ahí pasa diciendo los policías, entonces, ¿qué quieren que hagamos? Nos mandan a la guerra, pero si lesionamos o matamos a un pandillero, a nosotros nos toca prisión de 20, 30, derechos 60 humanos años. se le viene encima ¿Dónde? con todo. ¿Y Ahí entonces hay un qué piensan problema hacer ustedes sistemático. para resolver ese problema? No, Digo, no, ustedes yo presenté una reforma como al Código seguridad, Procesal como Penal. Un legisladores. vocero Yo del presenté- nuevo gobierno está escribiendo. Ajá. Aquí dice, ¿Un vocero? del nuevo gobierno, Paul Steiner, mira, aquí está. ¿Qué dice? Esta Ya gente dijeron solo que no. habla conceptos No, políticos. él dijo que no, que como no es titulares vocero. de prensa. Bueno, entonces está opinando, no sé, ¿verdad? No. Como titulares de prensa, lo que nosotros hablamos. ¿Dónde están las soluciones? Yo espero que la solución venga en el plan Cucatlán. Ok. Yo he espero que venga presentado la diversas solución. soluciones. Mire, espero Yo, que ahí lo viene la solución al importante problema de es... seguridad. Lo importante es que el se Estado empiece a estudiar. Ahí viene. garantista. Usted tocó Mire, el Estado mire, garantista. Hablemos del Estado garantista cuando Hablamos volvamos. control territorial, Por eso. hablé de la inteligencia policial, hablé de necesidad de prioridad. Esas son bien. propuestas, don Pablo. General, pero ahí Perdón, están la ley del Sistema Integrado de Seguridad Pública que usted lo tocó. Ahí está la ley de recuperación de territorios que la Sala de lo Constitucional el 15 de julio del año pasado nos dijo la Asamblea Legislativa que teníamos que legislar eso. Y estamos en desacato. No lo hemos hecho. Ahí está esa ley. Está la de videovigilancia, que es tecnología, y diversas leyes. Pero Mire, ¿por qué no las sí, estudiamos? ahí ocurren ¿Por qué cosas no como, las estudiamos? ahí ocurren cosas como esta. Todos, ¿verdad? Que aprobamos una reforma y hoy es la conquista y todos nos desbocamos hablando babosadas. Al final, ¿en qué termina? Nos hemos dado cuenta que es una resolución y una orden emanada de la Sala de lo Constitucional y hablamos. Que está la conquista. Mire, ayer llegaron los del Seguro Social. No hay capacidad para atender a los niños hasta la edad de 18 años. No hay capacidad. Ah, puta, pero todos hablamos. Hoy es lo máximo. Yo creo que la comisión, no sé si me equivoque, tenemos que sentarnos y ponernos serios. Hay que cambiar la agenda que se está viendo de los temas sí, en la comisión. Eso El es lo Estado, primordial. hablemos del Estado garantista, pues, porque usted no Sí, está, sí. ustedes lo Pero tocaron. yo- Vamos a yo- hacer una pausa. Voy a regresar porque no quiero atrasarme con ello. Y es que en 18 horas este número de víctimas o asesinatos de alguna manera es de ponerlo, es de poner la barba en remojos. Ya el país no debe de continuar así. Así es. O sea, no ¿Qué va a puede. continuar, Ernesto? Va a continuar. Sí, no nos podemos No, engañar. no quiero escuchar eso, pero No, sí realmente. no nos podemos O no lo engañar. quiero aceptar, pero creo que los salvadoreños debemos de Someter, verdad Depende de nosotros. hacer un acto de contrición, Pero, ¿no? pero ¿usted cree que se puede Un acto cambiar? de contrición Mire, y- solo le cuento un caso. Un muchacho de 21 años que se da la tarea, apoyado por su padre, de ser emprendedor. Claro. ¿Sabe quién lo secuestra? Un señor que había salido de Yo Cambio, del penal de Occidente, arma la banda de 6 delincuentes, ordenan su secuestro y el que lo está cuidando dice, ya me cansé, le voy a dar plomo. Esa fue la respuesta. Y ya las unidades tenían todo mapeado, 2 unidades especiales. Ahí porque no, andamos mejor yo, no, pero fíjate que, es decir, no se puede. Ok. El Estado garantista. Vamos a hablar de eso Vamos a cuando ver los regresemos. A usted, gracias por participar también. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, nuevamente, gracias. A ver, ¿de qué se trata cuando los policías entran en esa dimensión de defender, de controlar una situación de esta naturaleza y al final terminan ellos siendo parte del proceso de judicialización? Bueno, Mire, fíjate que perdón. un caso tan emblemático que a mí me pareció verdaderamente risible, que ni siquiera la autoridad y las actuales autoridades de la policía lo estuvieron apoyando. Una persona mató a uno de los 9 más buscados, de los 9 pandilleros más buscados del país. O sea, era un angelito. Era un angelito. total. Vea, un niño. Descuartizador, torturador, Totalmente. secuestrador. Y le dio la espalda a la institución. Los han dejado a ese grupo que andaba en ese operativo, en el ejercicio del deber, llamémoslo en legítima defensa. Si ellos presentan ya un estado de peligrosidad, solo estar a la par o enfrente de un pandillero de este calibre.
Y aún así, no llegó ni a la audiencia la encargada jurídica que le tocaba justamente ver ese caso. ¿Dónde está en realidad, primero, el garantizarle, y tú lo dijiste, motivar al personal, que si vamos a entrar a una guerra que no está declarada, pero que lo es, porque los índices de guerra los tenemos, como estuvo la guerra civil, pero verdaderamente no les estamos dando una garantía a nuestros policías, militares, custodios? Ayer decía el ministro Munguía Payés, en el contexto de su citatorio, en el caso Tregua, él decía que la institución castrense, a raíz de esta situación, están evaluando si se reconcentra a los soldados ante los ataques que están recibiendo de parte de la delincuencia. Mala señal, muy mala señal. Primero, son declaraciones desafortunadas, porque esa decisión no le compete al ministro de la Defensa, le compete al presidente constitucional de nuestro país. Como dijo el último filósofo del siglo XXI, les guste o no les guste, él es el presidente constitucional y a él le compete. Pero voy a hablar del garantismo que están planteando ustedes. Pero más que garantismo hay desconocimiento, ineficiencia, ingenuidad o perversidad. ¿Qué tal? Quédate con la última. Voy a hablar del asunto así. Cuando hay un hecho, se hace una auditoría de procesos. Mientras está la auditoría de procesos, el muchacho está separado de sus funciones y está a la orden de asuntos internos. Cuando termina la auditoría de procesos, se dice si hubo buena actuación, si hubo ruptura de protocolos, si hay delito o hay falta. Pero aquí, ¿qué es lo que sucede? Que por quedar bien hacia afuera, asuntos internos ataca y condena a la persona a la cual él debe de proteger, no encubrir, proteger la seguridad jurídica, el debido proceso. Pero ¿qué sucede? Es más, los mandan a veces, en vez de mandar los asuntos internos, los mandan a la cárcel. Correcto. A mezclarse con los delincuentes que ellos combaten. Es como que usted esté herido y lo manden al hospital a donde están los mareros enfermos a la par suya para que cuando usted se duerma le den merengue. Le desconecte la sonda. Sí, eso no puede ser. Estas son de las cosas que no... Son una serie de ocurrencias a cada momento que es impresionante. Y ese es el fracaso de la seguridad en el término integral, no en aspectos específicos donde estamos fallando. Y no estamos hablando estamos hablando del Estado, vaya, no hablemos de gobierno, hablemos del Estado, para no herir susceptibilidades. Pero fíjense bien lo que les voy a decir. Cuando reclamamos al pasado y comenzamos a repartir culpas, no estamos aceptando la responsabilidad que le dijimos a usted, amigo ciudadano, que votara por mí, porque yo iba a hacer el cambio. Yo el pasado lo iba a desaparecer y iba a sacar el presente. Lo nuevo va a aparecer. Y por eso les dije, les están cobrando, dije, que cae más rápido el hablador que un cojo. Sí, pero mira, en el tema... A ver, ¿qué quiere decir con eso? Que el nuevo gobierno, bajo la lógica de ser un nuevo gobierno, debe de resolver este problema, pero no solo pende de él. No va no por eso, pero mire, es que el problema, no sé quién fue el que mencionó ahí. Primero, tenemos que entender la complejidad y la multidimensión del conflicto de lo que estamos hablando, porque no hay pomadas mágicas. Es más, la violencia no desaparece, sí. La violencia se neutraliza, se controla, pero siempre está latente e incipiente. Y si los factores de prevención no actúan, esto va a volver a brotar. Mira, hay hechos importantes y prácticos. Pregunto, Mauricio, ¿dónde está guardado el arsenal que se usó durante la guerra? Los M-16 y los G-3, ¿dónde están? ¿Quién los tiene? Primera pregunta.
es que no puedes ir a rezar a la casa de tu victimario. No puedes. Eso en ningún reglamento, en ningún documento de guerra aparece que vas a ir de rodillas ante tu verdugo. ¿Usted cree que es necesario colocar las defensas civiles como un... Mire, y justo de eso hablábamos, así, le hacía la broma a Mauricio. Es que no le va a quedar a este país, solo hay 3 caminos. En primer lugar, que la clase política se junte, piense, analice, razone y actúe con el corazón en beneficio de los salvadoreños. Es que tenemos que dejar estos pleitecitos tontos, que hoy yo no llego, que vos vas a llegar, que juramentame aquí, que mira, yo no quiero llegar donde vos vas a estar. Esas cosas, como dijo el señor arzobispo Escobar Alas, es que el pueblo no eligió para pelearse, eligió para que le solucionen sus problemas. Eso es lo primero. En segundo lugar, el tema de represión, y en esto discrepo. En primer lugar, usted va a llegar a darle prevención a ese grupo de salvajes que en plena cancha y ante más de 100 personas, sin contemplación alguna, le ponen la pistola en la cabeza al sargento y le ejecutan frente a su familia y frente a los parroquianos. Son las nuevas generaciones. Por eso, Raúl, no, permítame. A los delincuentes, cárcel. A los delincuentes, represión. Sí. A los delincuentes, claro, hay que hacerlos pagar con el debido proceso. Con el debido proceso, porque hay que probarles todo. Mire. Ahora, a las futuras generaciones, sí, a las futuras generaciones hay que darles prevención a los muchachos, a los niños, a los niños. Le pregunto, mire, ¿y entonces qué hay que darle a los responsables de esos casi 24,000 asesinatos? Castigo. ¿Qué hay que darle? La bendición en el nombre del Papa. No, le digo, no se puede. Este país, precisamente por esas acciones mandilonadas, como no le puedo decir de otra manera, está como está postrado. Mire, policías, las viudas quedan abandonadas a su suerte. Los niños quedan abandonados a su suerte. Entonces, aquí en lugar, como decía Mauricio, de estarle buscando la cachada, que mire, usted ya se retira con $300,000 en la bolsa. Hay momentito, no, hombre, un buen equipo de abogados para que le ayude al hombre que sacrifica, que da su vida en aras de la seguridad de cada uno de los ciudadanos. Déjame decirte, el problema todavía conlleva otros aspectos. Imagínate, en 2009 teníamos cerca de 60,000 pandilleros activos. Hoy, a esta fecha, datos revelados por el ministro de Seguridad, 700,000 personas son entre pandilleros, familiares, colaboradores, financistas de ellos. 700,000. El problema obviamente se agudizó, se amplió y cayó justamente en esto el país, porque no hemos querido hacer una cosa. Yo creo que eso es demasiado. Eso le estoy diciendo en general, que hay que revisar. Voy a ir a buscar ese dato. No, son datos revelados por el ministro de Seguridad. El problema en el país es grave desde el punto de vista de lo social, de cómo penetra y surge precisamente de lo social. Pero va trastocando. Fíjese que es tan grave el problema que vas trastocando. Osiris pone su changarrito en una esquina. Mira, o te quitas o me das 5 pesos diarios, ¿verdad? Mire, mejor ahí nos vemos. Pero mira, Raúl, yo les quiero decir, en lo que han tocado, aspectos que han tocado, quiero decirles, porque hay que irse al rigor académico para irse al marco conceptual. 1, protocolos, o no hay, o lo que está no se cumple. O no se lo aprendieron. Vaya, tenemos ahorita lo de ese vehículo. Lo primero que le enseñan a uno es, llegó al vehículo, tiene sospechas, acordone la zona, llame a armas y explosivos, compruebe si es trampa cazabobo o es un coche bomba, desactívenlo y luego entro yo. Estos no, estos se dejan ir como un vil y vulgar parroquiano curioso que se mete a tocar. Primero, contamina la escena. Segundo, expone y ya vieron lo que pasó. Eso es lo primero. Segundo, lo que tú decís de que no hay que ir a rezar a la casa del victimario. Del victimario, de acuerdo. Pero es que, ¿qué es lo que sucede? La inteligencia policial es la que me da el objetivo a mí. Y ya me dice con inteligencia pura cuál es el objetivo a que yo entro en determinado lugar. Y eso me indica personal, adiestramiento, equipamiento y maniobra. Eso es lo que me da.
Entonces yo voy al objetivo en función de estos elementos. Pero ¿qué sucede aquí? Aquí se les ocurre y generan, aquí se ha tratado de resolver el problema de la seguridad mediáticamente, con mensajes y con fotos y con despliegues y montados en motos Harley como que es Poncharelo. Okay. La gran pregunta Rápido y furioso. La gran pregunta es ¿cuál es la conclusión a la que nos puede, cuál es la solución a manera concluyente que nos puede llevar versar, tratar con parlamentarios? Voy a hacer una pausa y regreso con esa conclusión. Que Dios me perdone. Después. Vamos al pausa. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a ir a manera de concluir sobre la base de soluciones que pueda tener este problema que envuelve al país y que sin duda alguna merece un examen preciso de lo que se ha hecho, se tiene y de lo que viene por delante. Vamos a ver. Primero, yo sí quisiera decir lo siguiente. Uno, hay que atacar el problema ya y no estar esperando hitos o momentos, porque la sangre sigue corriendo en nuestro El Salvador. Las autoridades tienen que escuchar, no solo oír. La lección más importante, y que creo que el presidente electo como que lo dijo, es: la violencia necesita la mancomunidad de los salvadoreños. No solo es el Estado, somos todos. Llámese iglesias, ONG, sindicatos, población civil, todo. Pero también tenemos que articular esa movilidad en colaboración y cooperación hacia ello. Y segundo, y por último, poner gente que tenga conocimiento de seguridad nacional, de seguridad pública, ciudadana, criminología y ciencia y tecnología. Porque ponemos de ministros, por ejemplo, un policía. Y un policía es un buen policía, pero hasta ahí topó. Porque el nivel operativo, aquí es un nivel estratégico, no es el nivel operativo. Los directores tienen que trabajar más. Ok. Ese acuerdo nacional del cual habla el presidente electo Nayib Bukele va a ser muy interesante conocerlo el primer día en que asuma el control del Ejecutivo, porque él mismo lo sostiene. Pero la unidad nacional requiere que las partes se pongan de acuerdo y cedan, y no con imposiciones. Esas son las soluciones, como lo dice nuestro buen amigo Paul Steiner. Dice: Ernesto, ya hay que dejarnos de tanto bla, bla, bla. Entremos de lleno. ¿Dónde está la solución? Perdón, ¿y cómo le van a entrar? Sí. ¿Cómo le van a entrar si nadie conoce? Así es. Por el amor de Dios, siéntense, júntense, despojen las malditas banderas políticas, porque aquí hay un sangramiento, como dice el general Vargas, y no es con rezos, ni con marchitas, ni con niños vestidos de girasoles que lo sacamos ahí, la marcha por la paz. Eso ya no funciona en este país. Lo que hay que hacer, y verdaderamente esto urge, hay que hacer un nuevo modelo de seguridad pública para este país. No podemos continuar que las cosas el día de mañana sean diferentes a lo que son hoy si seguimos haciendo lo mismo. Pero dejando lo bueno que hoy han hecho. Yo por eso te estoy diciendo que hay que evolucionar justamente a hacer un nuevo modelo, trayendo, las buenas prácticas hay que ponerlas y hay que traer nuevas, como qué, tecnología, hay que incluir el control de territorio, muy importante. La primera acción es justamente eso, controlar el territorio. Estrategia y operativos estoy diciendo. ¿Por qué? Y lo he mencionado, si continuamos con el plan El Salvador Seguro, esto va a ser igual o peor de como está actualmente. Y si de algo sirve, un programa justamente desfinanciado. Sí. No podemos presentar. No visto. Desde ahí empieza el problema. Presentamos proyectos que no tienen financiamiento, al final no se ejecuta nada. El plan El Salvador Seguro tiene 1.700 millones de déficit. Una vez en un cuartel ahí en San Francisco no lleva financiamiento. Aprendí que decía, vamos a ver, la conclusión es la conclusión es, señor ministro de la Defensa, por favor,
no retire la tropa de los territorios o de las zonas. Por el contrario, duplique el esfuerzo. Se hace mucho con lo poco que se tiene. Por el amor de Dios, es la vida, es la seguridad de los ciudadanos. No hay otro camino. Después de la acción de fuerza, recemos. Sí, se fue como un... A ver, Javier. No, yo, en el sentido que dice acá el colega, o sea, entendería que si el nuevo plan, que dice que si el plan El Salvador Seguro estuvo mal, ¿verdad? El nuevo plan que venga no va a necesitar financiamiento, porque dice que está financiado. Bueno, esperemos eso. Yo quizás aquí, el diputado Mauricio, también ese conocimiento técnico y estratégico se hubiera aplicado al principio, se hubiera aplicado desde un inicio, claro, ¿verdad? Sí. Para que no estuviéramos en estos momentos como estamos, cuando le dio un inicio después de los acuerdos de paz. Claro. Pero yo creo que ustedes lo tenían ocupado, ¿verdad? Con el cumplimiento de los mismos y no pudo enfocarse en una sola cosa. Entonces yo ahí pienso, el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, ahí estaba una amplia participación de los sectores. Si no querían llegar o no les gustaba llegar porque estaba abanderado o liderado por un determinado gobierno, era problema de cada quien. Okay. Pero ahí, 15 segundos, general, si es eso, ¿verdad? Si deshacen ese consejo va a ser un error. Dos cosas. Lo que Raúl dice, principio de empleo se llama para qué está hecho y para qué está desarrollado una. La Fuerza Armada ha sido utilizada de acuerdo a su principio de empleo y esa es responsabilidad suya, señor ministro de la Defensa Nacional. Usted lo sabe. Lo único que lo hicieron fue un acompañamiento a la policía que era como guardaespaldas de los policías y eso no es el principio de empleo. Y lo que dice Javier. Miren, el problema realmente lo que hay es colocar esas medidas pronto, pero ya. No es, y dije, este es el único país donde el pasado no ha pasado. Estamos ahora, cuando asumimos la responsabilidad, la asumimos en función de que sabíamos que otros tiempos. Gracias, el tiempo se me fue. Les agradezco que nos hayan acompañado y tener de primera mano esta mañana con nuestros televidentes las argumentaciones que cada uno tiene y de la solución que se le puede dar a este problema. Gracias, Raúl, gracias, Osiris, también a ti, Javier, gracias, y también al general Vargas. Por mi parte, eso es todo. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.